Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Buenas noches, que Dios bendiga su vida. Vamos a compartir el tema que el Señor puso hoy en mi corazón para compartirte. Usted sabe que estamos en vivo y ahorita con las transmisiones en vivo, pues las cuestiones técnicas aquí, los hermanos que son una bendición son los que nos apoyan por el otro lado. Entonces, pues mientras aquí mi hermanito, que es una bendición, mi hermano Paco, que muchos lo conocen, ya saben que es una bendición el hermano, aquí mientras me ayuda, pues yo quisiera, verdad, en el amor del Señor y como siempre lo hacemos en humildad, aunque ahorita no podemos estar juntos en el cuerpo, verdad, todos estos días por esta situación de la contingencia, verdad, y cómo pues tenemos que acatar con obediencia las instrucciones de nuestras autoridades, mantener una sana distancia y pues tomar aquellas disposiciones, verdad, que se nos han encomendado. Y la iglesia del Señor pues tiene que ser obediente, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, en obediencia y en humildad, yo te pido ahí donde tú estés, en tu casita, en tu trabajo, donde el Señor permita, verdad, que a través de este medio de bendición, de las plataformas digitales, de las redes sociales, a través de los cuales podemos transmitir y puede llegar la señal, pues te des un tiempo, unos minutitos para que me ayudes, verdad, y que juntos en el Espíritu, si bien es cierto, no podemos estar aquí en la iglesia, verdad, pero la iglesia eres tú, la iglesia del Señor eres tú, ahí donde tú estás. Entonces yo quisiera que me ayudaras, verdad, a extender un clamor al Señor en este día. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, pues dándote gracias, Señor, por un día más que tú nos permites vivir aquí en esta tierra, Señor. Yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo, Señor. Que tú te muevas, Señor, en esta atmósfera, Padre, y que la señal, Señor, que estamos enviando, que a través de ella, Señor, también tú te muevas, Padre, para que llegue, Señor, esa unción fresca, Señor, hasta los hogares, hasta donde se encuentran mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor, en todo lugar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú, mi Dios, el que tome el control, Padre. Yo me abandono, Señor, en tu presencia. Me declaro incompetente, Señor, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Ayúdame, Padre. Aquí está mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor. Todo mi ser, yo lo pongo, Señor, delante de ti, Padre. Úsalo, Señor, como a ti te plazca. Sé tú, Señor, el que tome el control. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor, para que pueda, Señor, compartir tu palabra con autoridad, Señor. Dame, Señor, sabiduría, Padre, inteligencia para poder entender, Señor, y trasladar el mensaje de lo que tú quieres compartirle a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, mi Dios, con todo mi corazón. Te pido también, Señor, que tú prepares la tierra, que reprenda, Señor, todo espíritu de distracción, Señor, todo aquello que quiere venir a robar la atención de mis hermanos, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú, Señor, el que te muevas con libertad, que sus oídos, Señor, estén atentos, Padre, que su espíritu, su alma, Señor, sea receptiva a tu palabra y a tu presencia, Padre, que sea en esa tierra buena que dice tu palabra, donde tu semilla puede ser sembrada y donde puede dar un fruto agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que como hoy nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que tú puedas y sigas, Señor, sellando a todos aquellos, Señor, que son tuyos, Padre, para el momento de la redención, y que toda marca, Señor, que el enemigo había puesto en nosotros sea borrada, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Pues vamos a compartir el tema. Es un poquito amplio, mi amado hermano. Si creo que no agarró la señal.
¿Sí lo están poniendo allá? Ah, ok, entonces bueno, ahí van a estar proyectando, mi amado hermano. Las citas, el tema tiene por título el sello del enemigo. No quiero que se me asuste, al final de cuentas el diablo, que Dios le reprenda, ¿verdad? Pues no es aquí Aquí venimos a hablar del Señor. Pero una vez que viene la luz a nuestra vida, las obras de las tinieblas son expuestas. Y el Señor quiere evidenciar hoy a través de su palabra, pues ciertas marcas, ¿verdad?, que el enemigo se había encargado de poner en el mundo, pero que una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, pues nosotros creemos, ¿verdad?, que el Señor nos sella como de su propiedad y que su Espíritu Santo viene, y ahorita lo vamos a ver cómo impacta, ¿verdad?, impregna su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso tiene que producir que nuestras obras vayan acorde a lo que dice su enseñanza, a lo que dice su palabra. Pero como el enemigo ha querido también venir a contaminar, ¿verdad?, al mundo, y cómo parte de la iglesia ha sido contaminada también con estas cosas, y cómo nosotros debemos de estar alertas, no debemos dormirnos, ¿verdad?, de nuestros laureles. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el enemigo otra vez venga y quiera poner su marca en ti, ¿verdad?, cambiar tu forma de pensar y cambiar tu forma de actuar, y eso te impida que llegues a ese momento de redención que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con el tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:30, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Dice que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dice esta versión. Es una de las versiones actuales. En las versiones más clásicas dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice otra versión, dice: no hagas entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para distinguiros como propiedad de Dios el día de vuestra liberación definitiva. Entonces aquí nos habla que cuando viene el Señor a nuestra vida, ¿verdad?, y recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos sella, Él pone una marca, incluso hay un acta. Dice la palabra de Dios, hay un acta de eso, y dice que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, y ahí hay un registro. Es que aquí en lo literal es como cuando entra una mercancía, ¿verdad?, en una tienda para venderse. Esa mercancía trae una marca que lo distingue de las otras marcas, que ahí ya nos habla de productos, ¿verdad?, de calidad. Aquí mi hermano, que Dios le bendiga. Entonces ahí está la cita, mi amado hermano, y las versiones. Tú que estás en tu casa, te pido que me ayudes, porque es aquí como estar controlando 2 o 3 cosas al mismo tiempo, y todavía pues andamos un poquito ahí lentos en esa onda. Entonces esto de forma práctica es algo que el Señor hace en nosotros, y es algo que nos tiene que distinguir. Es algo que tiene que haber una diferencia entre aquellos que son propiedad de Dios y los que no lo son. Porque no nos engañemos, mi amado hermano, dice la palabra de Dios: no te engañes. No todo el mundo ha sido sellado por Dios, somos una creación divina, pero no todos son hijos. Y no toda la iglesia se va a ir en el rapto, solamente es una parte. O sea, solamente una parte de la iglesia va a formar parte de ese momento de redención, porque la otra parte le va a tocar a quedarse, ¿verdad?, en una etapa que ahorita lo vamos a ver en los tiempos, en la cual va a haber 2 sellos literales, y van a marcar una diferencia entre los individuos que se van a quedar a vivir esa etapa terrible, ¿verdad? Entonces quisiera que no se ve. Gloria a Dios. Bueno, ahí va, pásale. Aquí va. Gloria a Dios, no se apure, mi hermano. Estamos aquí, le leo las citas, no pasa nada. Dice aquí el significado de la palabra sellar, el que acabamos de ver. Es la palabra griega 4972, significa sfragizo, y significa estampar.
para seguridad o preservación, fíjese, o sea, el Señor nos sella que para nuestra seguridad y para preservarnos para ese día. Significa atestiguar, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio, es un testimonio, ¿verdad?, que los ángeles del Señor van a ver en el momento de la separación. Entregar, sello, señalar, atestiguar, es algo que va a ser evidente, ¿verdad? Y que va a ser notorio. Ahora, eso, desde este momento, tiene que ser algo notorio en la vida de aquellos que han sido sellados. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser como el panadero, ¿verdad?, con el pan que solamente se quedó en la cabeza, pero que no vivió la palabra. El Señor no quiere cristianos cabezones nada más, o cristianos que memoricen la palabra. Hay gente que se sabe la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, versículos, capítulos. La verdad, Dios lo sabe que uno no tiene esa capacidad. El Espíritu Santo en su misericordia es el que nos va recordando, ¿verdad?, las cosas que el Señor nos ha enseñado desde la eternidad. Yo prefiero confiar en el Espíritu Santo de Dios y no en mi capacidad como hombre. Mi capacidad tiene límites, pero Dios es todopoderoso y Él, dice la palabra de Dios, que no nos preocupemos porque Él pondrá sus palabras en nuestra boca en el momento que sean necesarias. ¿Va? Gloria a Dios. Entonces, la identidad, algo que se equipara aquí en el significado, es la palabra faneros, y significa públicamente, o sea, es algo que tiene que ser evidente, hermano, hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, notorio. ¿Por qué? Porque una vez que has sido sellado por el Señor, por el Espíritu Santo, tiene que ser notorio en tu vida, tiene que haber un cambio. Y si no ha habido un cambio, es porque no has permitido que el Espíritu Santo haga la obra. Pero bueno, vamos aquí a los tiempos. Tiempos, esto va a ocurrir, hermano, literalmente, ni se espante, ni se asuste, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y está señalado, dice el libro del Apocalipsis 7:1, dice: y después de esto vi 4 ángeles que estaban de pie, cada uno de ellos miraba a uno de los 4 puntos cardinales, o sea, toda la tierra, el mundo entero. Dice, estaban deteniendo al viento para que no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Estos 4 ángeles habían recibido el poder para dañar a la tierra y al mar. Vi también otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Ese ángel les gritó con fuerte voz a los otros 4, o sea, los otros 4 iban a dañar. Pero ese ángel venía para proteger, pero ¿para proteger a quién? A los que tenían el sello, la marca del Dios vivo. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. O sea, es algo por lo cual el Señor es necesario que seamos marcados, que seamos sellados, ¿verdad?, por el Señor. Porque vienen tiempos en los que va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia. Ahora, yo siento que la diferencia debe de ser, ¿para qué esperarnos, hermano, hasta esos tiempos que menciona la Escritura? Hermano, si ya ahorita las cosas que están pasando en el mundo, cada vez vemos cosas más impactantes, los fenómenos naturales, los fenómenos astronómicos, los fenómenos sociales. Nuestro país no es ajeno a este tipo de situaciones. Y la marca del enemigo, la mentalidad, ¿verdad?, lo que ha contaminado al mundo es evidente por los actos que se están viendo. Y vemos movimientos sociales evidentes en nuestro país que demuestran que el egoísmo, ahorita lo vamos a ver porque es la primera marca. Porque una mujer dice que ella es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Amén, gloria a Dios. Pero con otro cuerpo, con otro ser vivo, no. Porque
nuestras leyes protegen al individuo desde el momento de la concepción, así lo dice la ley. Bueno, perdón, ya me meto, no quisiera entrar en esos debates, pero no es más que cosas que el enemigo ha sembrado en la mente de algunas personas, con las cuales se contamina, ¿verdad? Y los actos y las cosas que hacen son frutos de ese sello, de esa contaminación, de esa mentalidad que el enemigo se ha encargado de propagar en el mundo entero. Ahora, pero la iglesia del Señor tiene que marcar la diferencia, hermano. Porque en la iglesia del Señor Dios no nos enseña que seamos egoístas. Al contrario, dice la palabra de Dios que lo que nos enseña el Señor es a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Dios no fue egoísta porque Él dio. Y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la ofrezco, yo la doy. Él lo hizo. Él no fue egoísta, porque cuando le decían ahí que estaba en la cruz, bájate, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Fíjese que lo que le decían, sálvate a ti mismo. No es más que el diablo hablando, el egoísmo, ¿verdad? Mire, y el Señor me llevaba desde el libro del Génesis, cuando el Señor entrega al hombre, ¿verdad? Todo, la potestad sobre la tierra, sobre los recursos, y que llega el diablo y siembra su semilla. Y le dice al hombre, no, lo que pasa es que si comes de este fruto, vas a ser igual que Dios. Así le dijo. Fíjese lo que vino a sembrar, lo que él mismo anheló y por lo cual fue echado del reino de los cielos, fue lo que le vino a sembrar al hombre. Y mire, hermano, perdóneme, pero esa doctrina se mueve. Y hay hombres que dicen que nosotros vamos a ser dioses o somos dioses aquí en la tierra. Eso dicen, hermano. Y no estoy hablando de doctrinas humanas, estoy hablando de doctrina evangélica. Pero bueno, no voy a entrar a esas cosas, que sea nuestro pastor, nuestro apóstol explica ese tipo de situación. ¿Va? Tiempo. Apocalipsis 9:4 dice, luego Dios les ordenó que no dañaran la tierra, ni los árboles, ni a las plantas, sino solo a quienes no tuvieran en su frente la marca del sello de Dios. ¿Por qué? Porque ya los hijos de Dios habían sido sellados. Ya habían sido sellados. Por eso entonces ahora sí dañen, pero no a los que tienen el sello, no. Aquí ya habían sido sellados. Y luego viene el enemigo, que es un imitador. ¿Y qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Si bien es cierto, él ya ha ido marcando también, ¿verdad?, a sus hijos, porque la Biblia habla de los hijos del diablo, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ¿por qué quieren matarme? Lo que pasa es que ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Porque el diablo es un asesino, es un homicida. Entonces tampoco nos espantemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay hijos de salvación, ¿verdad? Y hay hijos de perdición. Y esos de igual manera están siendo sellados. Ahora, ahorita la marca no es literal. Pero va a llegar el momento en que se va a hacer esto literalmente. Dice el libro del Apocalipsis, esta cita, ¿verdad? Y hay un montón de teorías, ya ve ahorita con los chips electrónicos, como hay una computadora en Bélgica, una supercomputadora que ya puede llevar el registro de toda la población mundial, una base de datos a nivel mundial, y que va a desaparecer el dinero físico y todo va a ser electrónico. Y aquí nos habla, es una sombra y figura, aquí nos explica esto. Lo que ya se ha ido sembrando, ¿verdad?, en la mentalidad del hombre, se va a implantar. Es algo, lo dice la Biblia. No nos espantemos con estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pareciera luego a veces que la iglesia se espanta con este tipo de situaciones, cuando la Biblia nos dice que eso va a suceder, que va a pasar. Ahora, ¿dónde quieres estar tú en esos momentos?
Porque para este tiempo la iglesia del Señor ya se tuvo que haber ido. Porque ya esto es en la gran tribulación. Dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjese bien, mano derecha o en la frente, literal, espiritual, frente, pensamientos, mano, obras, acciones. Dice, y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el número de hombre y su número es 666. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo que vi una película de esas del anticristo, hermano, no pude dormir en sabe cuántos días más, todavía la veo y todavía me da miedo. Es una película terrible. La mujer que sale ahí, el chiquillo que sale ahí es terrible. Yo la veo y todavía me espanto, pero bueno, no la vea usted, no me haga caso. Entonces, ¿cuál es cómo nosotros debemos de ser sellados ahorita? ¿O cómo empieza esto? Dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio 6:4. Y lo compartimos hace unos días, hermano, en el otro tema, cómo el Señor lleva siempre una secuencia en el consejo de Dios. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal. Ahí está el mensaje, ¿va? ¿Qué es una señal? Un sello. Dice, y las atarás como una señal a tu mano, a tus obras, y serán por insignias entre tus ojos. Eso dice esta versión, ¿verdad?, que es de las viejitas. Y las escribirás en los postes de tu casa. O sea, no nada más tú en tu individualidad, sino que la vas a llevar a tu familia. Porque la vez pasada compartíamos eso. Porque no podemos nosotros quedarnos nada más con la bendición de una forma egoísta y no llevar a nuestra casa, a nuestra familia y enseñarle a nuestros hijos, porque eso es llevarle a los dinteles de la casa. Porque mi casa y yo serviremos al Señor, así dice la palabra de Dios, ¿sale? Bueno, como cabeza de familia. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otra vez, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, graba en tu mente todas las cosas que hoy te he dicho. Y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Entonces, el Señor viene y nos sella, ¿verdad? En nuestra frente y en nuestras manos. Frente, nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor viene y cambia nuestra mentalidad. Tiene que haber una metanoia en nosotros. Ahora, para que esa metanoia, para que ese cambio sea evidente, sea notorio, como decía el significado de la palabra identidad, se tiene que mostrar con nuestras obras. Tiene que haber frutos. Y si somos sellados por el Espíritu, ¿qué frutos tenemos que dar? Pregunto yo. Los frutos del Espíritu. Así lo dice la palabra. ¿Hay frutos del Espíritu, sí o no? Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. El primero y el más importante, creo yo, evidente, que debe de evidenciar a la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús, ¿verdad? Una iglesia donde hay discípulos, se tiene que mostrar el amor entre ellos. Dice que eran conocidos por el amor que había entre ellos.
¿De qué sirve una iglesia poderosa en palabra? ¿De qué sirve una iglesia poderosa en milagros si no hay amor? Y la misma Biblia nos empieza a amonestar, ¿verdad? Que puede haber un montón de dones y si no hay amor, ¿de qué sirve? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice otra versión: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. La fe es confiar en Dios, hermano. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es la templanza. Saber controlarnos, refrenar nuestra lengua, refrenar nuestros impulsos. Para la gente del mundo es fácil ofender a alguien, hermano. El otro día íbamos aquí saliendo de la iglesia, iba un señor en una bicicleta, hermano. Mire, hermano, pues tuve que hacer un lado, hermano, para no darle al don. Pues pasó una doñita a un lado de mí, hermano. Mire, me alcanzó y me dijo, yo salí bien gozoso de aquí de la iglesia, y me dijo unas cosotas, hermano. Y yo por acá, que me las diga su esposo. No se crea, hermano. Me dijo unas cosotas la señora, hermano. Dios la bendiga. Las dijo, hijo, Dios la bendiga, señora. Yo, señora, pues que no ve, ni siquiera me dejó explicarle, señora, que no vio al señor de la bicicleta. Hombre, ¿cómo lo mato? Si lo atropello, lo mato. No, mire, me dijo, pero con ganas, hermano. Pero la iglesia del Señor tienen que ser manifiestos estos frutos. Tiene que ser evidente, hermano. No nos engañemos. ¿De qué sirve tanto conocimiento de la palabra si viene una situación adversa y nos comportamos peor que la gente del mundo? Viene la prueba y reaccionamos. Mire, yo en la chamba he visto cristianos, hermano, que se comportan pero como viles cretinos cuando viene una situación adversa. Peor incluso que la gente. Me da vergüenza escuchar las cosas que me piden que haga. Yo, bueno, pues que no somos cristianos, que no sabes lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, al final de cuentas vamos todos en un proceso, ¿verdad? Pero tienen que ser manifiestos estos frutos, mi amado hermano, en la vida de nosotros. Porque si no, no nos vamos a ir. No dice la palabra que tenemos, es que el sello, eso nos va a evidenciar, eso nos va a diferenciar al momento de la redención. Es lo que se va a ver para que ¡pum! Porque si no, entonces vas a vivir otra etapa en la que entonces te van a querer sellar literalmente. Y ahí va a ser o la vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Yo creo que esos tiempos no están muy lejanos, mi amado hermano. Mira, para cómo están las cosas, estamos viviendo ya, yo creo que en el reloj divino del Señor estamos ya en el segundero, mi hermano. Ya el tiempo se ha cortado. Las cosas que estamos viendo, lo que ha pasado en este año, lo veíamos en películas, hermano. Pero bueno, si queremos, ¿verdad?, esperar, comportarnos como si la venida del Señor estuviera lejana todavía, pues sigámosle, ¿va? ¿Por qué? Porque vemos que el enemigo también va marcando la identidad de aquellos que son sus hijos. Igual, en su mente
y en su mano. Así dice que los va a marcar literalmente. ¿Cómo marca esto en su vida, en su actuar? En sus pensamientos y en su actuar. En su frente, en su mano. Frente, pensamientos, mano, obras, actitudes, acciones. ¿Sale? Dice 2 de Timoteo 3:2, dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Qué dice el primer mandamiento? Otra vez nos regresamos, ¿verdad? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La iglesia del Señor tiene que amar más a Dios que a sí mismo. Es un principio. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo? Señor, ¿qué dijo Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el yo tiene que ser relegado en la doctrina, en el evangelio del Señor. Pero ¿qué pasa cuando una persona se empieza a amar más a sí mismo que amar a Dios? Es evidente, ahorita lo vamos a ver. Habrá gente en la iglesia que se comporte de esta manera. Hermano, habremos sido contaminados con este tipo de enseñanza, con este tipo, porque mira, yo no quisiera, ¿verdad?, lacerar o lastimar, pero muchas de las políticas y muchas de las formas de pensamiento, incluso en el modo, en la estructura liberal, en la estructura económica que se mueve a nivel mundial, se fomenta esto, hermano. El egoísmo. La gente, para hacer negocios, para hacer riqueza, no le importa ya las cuestiones éticas, las cuestiones morales. El objetivo es enriquecerse. Y si para eso tienes que despedazar al otro, tienes que destruir la competencia, tienes que aniquilar, tienes que hacer pedazos, no importa, mientras tú seas un hombre exitoso. Esto ya ha tergiversado la enseñanza, ¿verdad? Hay una película muy fuerte que se llama, esa no la vea, hermano, ya no la puede ver usted, pero se llama El Lobo de Wall Street. Y habla de los hombres, ¿verdad?, en la bolsa de valores, cómo se enriquecieron de tal manera que no les importaba, incluso las formas, cómo se mofaban de la gente ignorante, entre comillas, que depositaba su dinero en ellos para hacer inversiones, que esas inversiones eran una estafa, un robo, y cómo les robaban su dinero y se enriquecieron de tal manera que no les importó. Fue una etapa oscura, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos países, cuántas economías no han hecho esto? ¿Cuántos hombres no han alcanzado esa fortuna, el éxito que dice el mundo tener? ¿Cuántos hombres no lo han hecho de esta manera? De una forma egoísta, sin importarle los demás, hermano. Pero bueno, no ese es el tema, no estamos hablando aquí de negocios. Pero analízate. Analiza tu vida. ¿Hasta dónde el éxito que el mundo te ha vendido es simiente del enemigo llamada egoísmo? Y luego viene el otro, que es la avaricia. Pero bueno, ahorita esta es la que el Señor me puso hoy para compartirte, hermano. Esta en específico. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios. La soberbia es algo también que en las universidades, en las escuelas, es de alguna manera te mentalizan de que tú ya vas por encima de las personas que no tienen la preparación que tú tienes, y muchos jovencitos salen soberbios. Esa es la verdad. Salen soberbios. Es más, incluso hay instituciones educativas que hasta se jactan de esto, de creando líderes, ¿verdad? Creando empresarios, creando gente exitosa. ¿Exitosa para quién? ¿Para Dios o para el mundo? Ahora, el hermano está diciendo que no estudiemos. No, hermano, prepárese, estudie, ¿verdad? Cumpla con sus objetivos, cumpla con sus anhelos, pero entienda que lo más importante son los valores, ¿verdad? Es la enseñanza que Dios le da, porque ahí le da el Señor las herramientas para que usted se pueda desarrollar con ética, ¿verdad? Un hijo de Dios puede ser un empresario, claro. Un hijo de Dios puede ser un profesionista, claro. Un hijo de Dios puede ser lo que quiera,
Si la voluntad de Dios así lo dice, así lo es. Y ahí debe de dar testimonio y ahí debe de ser luz, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a ser luz, a brillar, tiene que ser notorio. Se puede, sí se puede. Hay cosas en las que el Señor nos dice que no nos metamos, pero dice, soberbios, blasfemos. Mucha de esta enseñanza atenta y va en contra de lo que Dios dice. Es blasfema. Desobedientes, la rebeldía. ¿Cómo está ahorita la juventud? ¿Qué se ha sembrado en la juventud? ¿Qué se ha ministrado en la juventud? La desobediencia, la rebeldía. Ahora ya no podemos corregir a nuestros hijos porque todo es delito, hermano. Ay, no, pero no, mira, no le digas eso al niño porque lo puedes trastornar. Hermano, y la juventud no está trastornada. Yo pregunto, hermano. A nosotros todavía somos una generación la cual se nos corrigió todavía, hermano, y se nos corrigió bien. Bien, ¿verdad? Bueno, al menos a mí en lo personal me tocó todavía la doctrina y la enseñanza de la corrección en su máximo esplendor, en la casa y en la escuela, porque en la escuela también los maestros nos corregían, hermano, y de alguna manera eso trajo un fruto. Ahora perdóneme, pero hay chiquillos que le hablan a sus padres, hermano, y aún en la iglesia a veces le hablan a sus padres como si sus padres no fueran nada, hermano, y los quieren tratar como si fueran. Y más cuando el padre no tuvo acceso a educación y el chiquillo sí tiene acceso a la educación por el trabajo de los padres y pretenden con eso hasta sobajarlos. Pero bueno, no ese es el tema tampoco. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de a Dios. Esto de traidores, hermano, la traición igual. Muchas de las series de televisión que hay se fomenta esto, hermano. Y así se llega al éxito y los venden como hombres exitosos. No, eso está... Pero yo he visto series de empresarios, de gente exitosa, donde la calumnia, la traición, todo este tipo de cosas se venden como algo que es necesario para llegar al éxito. Hombres implacables, que no les importe, por conseguir el objetivo no importan los medios, ¿verdad? No importan los medios, sino el fin. Gloria a Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Nosotros debemos de evitar esas cosas, hermano. Pero bueno, ahí va. Otra vez, dice aquí una versión un poquito más actual. Voy en la introducción, hermano, y ya son las 8:40. ¿Qué horas me entregaron? ¿Qué? No, Paco, a las 8, Paquito, Gloria. Segunda, dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos. Fíjese, otra situación, dice la palabra de Dios, que el mal no se aparta de la casa del malagradecido. Nosotros tenemos que ser gratos, mostrar gratitud para con Dios. Malagradecidos. Mire, a mí me ha tocado ver personas en situaciones complejas clamando al Señor y mira, Dios puede hacer la obra. Y luego el Señor hace la obra, el Señor hace el milagro. Y como los leprosos, hermano, no se les ve ni el polvo, ni siquiera a dar el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de aquellos por los que clamaban. Pero decía Jesús, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Y los demás dónde están? Pero bueno,
No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. Ahora, ¿por qué veíamos aquí? Porque son 18 características. Si las contamos, estas son 18 características. Y veíamos que el número de la bestia, ¿verdad? O que el número del diablo es 666, 3 veces 6. Tampoco no hay que entrarle a la escatología ni a la numerología para darnos cuenta que son 3 veces 6, es 18. Son 18 características que vemos aquí, que el enemigo, con las cuales el enemigo va sellando, ¿verdad? Va marcando en los pensamientos y en el actuar de aquellos que luego después van a ser marcados literalmente. Bueno, entonces ahora sí empezamos con el tema. El primero, hermano, que es fíjate que este es del que el Señor me puso que te compartiera hoy. Yo no sé si el Señor me permita continuar con el tema el domingo, este tema, porque es muy amplio, pero de esto es de lo que el Señor me puso en mi corazón que te hablara hoy en este día, del egoísmo. Porque el hombre egoísta nada más piensa en sí, la mujer egoísta nada más piensa en sí mismo. Y va totalmente en contra de la enseñanza del Evangelio, en contra del sello del Espíritu Santo, del amor, ¿verdad? Y el amor se muestra en dar, en los demás, ¿sí me explico? En dar a los demás. Porque a Jesús no le importó dejar su deidad para venir aquí a la tierra en igualdad, ¿verdad? En semejanza de hombre y ofrendar su vida por amor a los demás. Va en contra totalmente de lo que Dios nos enseña, el egoísmo. Lo que el Señor nos enseña es a dar, a amar, y el amor que el mundo vende, el amor que el mundo enseña, el amor que el diablo se ha tratado de enseñar, ese falso amor, porque es un falso amor, hermano, es un amor egoísta. Ámate a ti mismo, ¿verdad? Y los demás, cuando el egoísmo impera, ya no te importa tu esposa. Bueno, lo hablo de los hombres, ¿verdad? Porque también hay mujeres. Ya no te importa tu esposo, ya no te importan tus hijos, porque ámate a ti misma. Sé tú misma, ¿verdad? Descúbrete a ti misma. Luego son cosas que yo no sé dónde sacan tantas estupidez, por la palabra, pero yo no sé dónde sacan tanta cosa, hermano. Ahora, yo no digo que no te quieras, que no te ames. Claro que debes de amarte porque Dios te ama y porque tienes un valor y el Señor te dio un precio. Porque hay quien le cuesta trabajo esta parte, ¿verdad? Y vivió situaciones tan complejas que ni siquiera se perdona a sí mismo y ni siquiera se puede amar a sí mismo. Y no ha entendido que el Dios de la gloria no le importa. Para Dios, cuando tú vienes, ¿verdad? Cuando el Señor viene a tu vida y que le abres tu corazón, tú vienes a ser su hijo. Y dice la Biblia que tú eres como su especial tesoro, ¿verdad? Como la niña de sus ojos. Pero el egoísmo va en contra de todo esto. Egoísmo, la palabra es una palabra griega que significa philautos, con acento, así está, philautos, para los que investigan, es del griego, es la palabra 5367, y significa que se ama a sí mismo, amador de sí mismo. Ahora, ¿será malo amarte, hermano? No. Pero cuando te amas más a ti y dejas de amar a Dios, entonces sí hay un problema. Cuando te amas más a ti y dejas de amar a tu prójimo, entonces sí hay un problema. Entonces ahí hay un problema, hermano. Cuando ya siempre en tu dicho, en tus pensamientos, en tus acciones, el yo es lo más importante, ahí hay un problema ya, hermano. Cuando ya el ministerio ya no te importa, si eres líder, si tenías un cargo, ¿verdad?
y ya no te importa porque ya es más importante el yo, porque este va a colación con el del dinero, hermano. Cuando ya estás más ocupado en hacer dinero que en Dios, que en las cosas del Señor, entonces ya hay un problema. Ya empiezas a amarte a ti mismo y amar al dinero más que a Dios. Porque la vida del hombre no está en los bienes que posee, así dice la palabra de Dios, hermano. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? Ha habido hombres que han acumulado riquezas, hermano, inconmensurables, y pregunto yo, ¿están muertos? Unos están en la cárcel, ¿verdad? Los que lo hicieron de forma ilícita. ¿Y de qué les sirvió todo ese dinero que tenían? Cuando ya ni siquiera lo podían contar, lo pesaban. ¿Se lo pudieron gastar? No, hermano. Ese es un engaño del diablo, es efímero. Por eso el Señor dice que no amemos, ¿verdad?, las cosas de este mundo, porque no se puede servir a dos amos, o quedas bien con uno o quedas bien con otro. Y el Dios dinero tiene nombre, pero bueno, ahorita no estoy con el Dios dinero, ahorita estoy con el egoísmo, el que se ama a sí mismo. Porque en contraposición nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2:4, dice que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. O sea, el Señor nos enseña a anteponer a veces nosotros mismos, anteponer a nosotros el bien colectivo, el de los demás. Porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él no vino a ser servido, Él vino a servir a los demás. El Dios de la gloria, ese ante el cual le va a ser entregado toda la potestad, el reino, todo, el que hizo todo, ese vino aquí a la tierra en condición de hombre a servir, no a ser servido. Porque nuestro Dios, el Dios en el cual hemos creído, no es un Dios egoísta. Y su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, tampoco es un Dios egoísta. Pero el falso Dios que se mueve en este mundo sí es un egoísta. Y eso es lo que ha ministrado a sus hijos. Y eso es con lo que ha contaminado a todo el mundo. Porque hubo un periodo en la tierra, un periodo histórico, ¿verdad?, que se llamó el teocentrismo, en el cual todo giraba en torno a Dios. Pero luego viene la ilustración, ¿verdad? Viene la forma el cambio de pensamiento, y luego ya es el antropocentrismo. Y ahora el hombre es la medida del hombre, ¿verdad? Ahora lo más importante es lo que piense el hombre, lo que diga el hombre, lo que valore el hombre. Y el hombre anula los pensamientos y el conocimiento de Dios y lo sustituye por su conocimiento. Ahora yo creo que ahí los que presentaban a Dios eran los que estaban mal, ¿verdad? Porque sabemos qué tipo de doctrina y qué institución a través de la historia se ha encargado de denominarse los representantes de Dios en la tierra, porque ellos dicen que ellos son los representantes de Dios en la tierra, y las obras que hacían así lo demostraban. Pregunto yo, cualquiera que investigue un poquito en los libros de historia se dará cuenta todas las atrocidades y perversidades que hicieron, que han hecho y que siguen haciendo, hermano, porque las siguen haciendo. ¿Qué pasó? Ya me están echando aquí el foco amarillo. Entonces dice aquí, primer puntito, el que es egoísta solo piensa en sí mismo, ¿va? No le importan los demás y no acepta ningún consejo. Lo veíamos la otra vez en el consejo de Dios. No acepta consejos. Hay gente que se la pasa toda la vida cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no acepta el consejo de parte de Dios. Y comete el mismo error una, otra y otra y otra. ¿Y cuántas veces? Porque no acepta consejos, porque es egoísta. No recibe consejo. Y los jovencitos ahorita tienen una mentalidad, mire, por eso, mentalidad, pensamiento.
obras. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Porque el tal como tal piensa, así es, así dice la Escritura en un proverbio, creo. Como el hombre piensa, como el tal piensa, así es. Y entonces el enemigo se ha encargado de bombardearnos con estos pensamientos, con esta forma de pensar, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Tú quién eres para venirme a enseñar? ¿Y ese pastor qué me va a venir a decir a mí si yo tengo maestría, doctorado, especialidad? ¿Cómo me va a enseñar a mí cómo vivir mi vida? No es el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y si quiere estar, ¿verdad? Como lo veíamos la otra ocasión, si quiere, les decía Gamaliel, miren, hagan lo que quieran. No vaya a ser que se encuentren luchando con Dios, ¿verdad? No vaya a ser que te encuentres luchando con el Señor. Haz lo que tú quieras. Sigue de cabezón, sigue de necio, sigue haciendo las cosas como tú quieres. No escuches el consejo de parte de Dios. Dale hasta que te canses, hermano. Dice Proverbios 18:1, dice, el egoísta, es otra versión. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Pero sus caprichos, porque la gente egoísta a veces se excusa en los demás. No, es que yo lo hago por mis hijos. No, es que yo lo hago por... No sea mentiroso, hermano. Es su egoísmo, es su capricho. Por eso lo hace. Porque solamente piensa en sí mismo, porque toda la vida se la ha pasado sin obedecer a Dios, haciendo sus caprichos, haciendo su voluntad. Entonces viene el Señor, y ¿qué nos ministra el Señor? La obediencia. Entregar nuestra voluntad al Señor y aprender a obedecer. Pero hay quien, ¿cómo le cuesta trabajo, hermano, la obediencia? El rebelde, mire, la instrucción más mínima la rebate, la debate. Mija, haga esto. No, es que yo lo hago mejor, hágalo así. ¿Por qué? Porque así es. Pero es que yo lo quiero. Oh, bueno. En lo más mínimo. Deje de estar edificando su vida en puros caprichos, hermano, hermana que me escucha. Dice Proverbios 28:22, el egoísta solo piensa en enriquecerse. Vemos aquí otra versión. Y no se da cuenta de que está muy cerca de arruinarse. Dice otra versión, el que es egoísta arma líos. El que confía en el Señor prosperará. O sea, conflictivo, hermano. El egoísta es conflictivo por naturaleza. Donde quiera va y arma problemas. Donde quiera que vaya, hermano. A donde quiera que va, arma problemas. ¿Y por qué? Pregunto yo, ¿por qué armará problemas un egoísta? Porque no está dispuesto a respetar a los demás, a escuchar a los demás. Siempre quiere hacer lo que le da su bendita y regalada gana. El egoísta es conflictivo. Hombre egoísta, aquí yo tomé una cita para que vean las hermanas que también no es nomás, pero ahorita vamos con las hermanas también, ¿verdad? Bueno, 5 minutitos, hermano, regáleme 5 minutitos más para alcanzar a tocar nada más los 2 puntos para que no sea disparejo, ¿sale? 5 minutitos. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre egoísta ni siquiera para su familia provee. Le cuesta trabajo darle a su mujer y a sus hijos, porque es egoísta, porque le duele el codo, hay quien dice el codo, le cuesta trabajo dar. Ahí anda la doña, a veces sin zapatos, pero el hombre bien fluga, ya iba a decir bien fugitivo,
Perdóneme, hermano, luego a veces me salen algunas cosas del barrio. Pero el hombre bien, porque no da, porque no comparte, porque no provee, no es capaz ni siquiera de proveer para los de su casa, para los de su familia. Porque es egoísta. Dice otra versión, dice, quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Si usted se dice cristiano, hermano, tiene que proveer para los de su casa. Lo que se ha ganado, gásteselo con su mujer, gásteselo con sus hijos. Dice la Biblia que es un don de Dios. Es un don de Dios. No, hay hombres, mire hermano, yo he visto en la chamba cosas que usted no tiene idea, hombres que les cuesta, pero ¿por qué le voy a dar? La otra vez llevé un asunto de unos viejitos, hermano. Mire, el viejito no le quería dar a la doñita, ¿por qué le voy a dar si es mío? Porque fue su esposa toda la vida. Le tiene que dar. No, pero si es mío. Bueno, gloria a Dios. De todos le terminó dando, hermano. Si no quería, la ley lo obligó. Dice Eclesiastés 11:1: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas, fíjese. Mire hermano, yo le doy la gloria a Dios ahora que estuvo el tiempo en necesidad. Usted sabe que, bueno, por ejemplo en mi caso, pues cerraron todas las instituciones en las que yo trabajo. Y hermano, 3, 4, 5 meses sin trabajar, pues estuvo pesado, hermano. Y mire, el Señor no nos deja porque el Señor siempre nos provee. Y semana a semana el Señor nos proveía lo justo, ¿verdad? Para la comida. Pero Dios lo sabe, hermano, mire, todo. Hermano, ¿cómo andas? Hermano, ¿qué te hace falta? Hermano, vente a comer, si hace falta le echamos más agua a los frijoles, donde comen 2, comen 3. Mire hermano, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que al menos yo en mi caso, en la vida de mis hermanos, de mi familia, siempre el Señor nos ha enseñado a compartir lo poco o mucho que Él nos da. Y en este tiempo de necesidad, yo creo que ¿cuántos nos ocupamos de algún hermano que sabíamos que no estaba trabajando, que no tenía para comer, que no tenía para alimentar a los de su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos comportamos como dice la palabra de Dios? Si ves que tu hermano está en necesidad y le dices, hermano, que Dios te bendiga, come hasta saciarte, y sabes que no tiene nada, pues orgullosos, no permiten. Pues sí, bueno, ya es otra. Deje ser tratado, hermano, no sea soberbio. A donde quiera que vayas, haz el bien, y que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Todo lo que siembra el hombre, eso ha de cosechar. Y el hombre bueno de su buen corazón da cosas buenas. Dice, invierte lo que tienes en diferentes negocios. Mire lo que nos enseña el Señor aquí. Invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Fíjese lo que dice aquí el Señor para aquellos empresarios, ¿verdad? La gente, no pongas todos tus huevos en una sola canasta, se cae la canasta y se rompieron todos los huevos. Invierte, hay que saber invertir, ya son cosas. Mire, para los que piensan luego que las cosas del Señor son anticuados, estos principios, hay quien paga un montón de dinero por ir a que un hombre se los diga, cuando el Señor nos los da de forma gratuita. Ahí están, ¿verdad? Aplícalos a tu vida y el Señor te va a bendecir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Haz tus planes, pero si no consultas a Dios. Bueno, aquí entramos, ¿verdad? El último. Con esta me despido. Madres egoístas, dice Job 39:13.
Dice, baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar, o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Una mujer, porque caso contrario dice la palabra de Dios que la mujer sabia con sus manos edifica su casa. Así dice. Y es adorno para su esposo, ¿verdad? Es una honra para su esposo. Pero este tipo de mujeres no les importa nada más que ellas. Ni sus hijos. Mire lo que dice la versión actual. Y ya con esta me despido, ¿verdad? Que ya mi hermano me está echando la presión. No, ahí va. Dice, baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala del plumaje y el amor? Dice, porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. O sea, edúquense como quieran, ¿verdad? Va y los embroca en un lugar, en otro lugar. Hay mujeres que han dejado a sus hijos por seguir. Mire, a mí me ha tocado ver en el trabajo jovencitas que por seguir a un escuincle van y avientan a sus hijos donde sea, hermano. Se comportan así, de esta manera, como la avestruz. No les importa que esas pobres criaturas alguien los pueda lastimar, alguien las puede pisotear, alguien les haga daño. Dice aquí, porque no tienen entendimiento, porque no tienen sabiduría. Dice, se olvida de que algún pie los puede aplastar, o que una bestia salvaje los puede pisotear. No le importa que sus hijos, no le importó nunca que sus hijos estuvieran ahí apartados, porque se comportó como una mujer que no tenía entendimiento. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. No, pero esta es la... No, es que hay otra cita, hay otra versión. Aquí está. Dice, el avestruz es muy alegre y le gusta. O sea, eso sí, ¿verdad? Ella es open mind, ¿verdad? El avestruz es muy alegre y le gusta agitar sus alas, pero no es un ave cariñosa, dice esta versión. Pone sus huevos en la arena y ahí los deja empollar. O sea, que lo crezcan como quieran. No parece importarle que una fiera los aplaste. Dice, maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos. Maltrata a sus hijos como si no fueran nada de ella. Dice, y no le importa que se pierdan. Esto es lo que quería decir. Una mujer egoísta. Y hay quien diría, ¿y dónde está el padre? Ese es otro. Pues dice, aquí no le importa que se pierdan. ¿Dónde estabas tú cuando tus hijos te necesitaron? ¿Va? El egoísmo de ir tras un hombre. Hay mujeres que fueron tan egoístas que por ir en busca de su bienestar, no le importó que sus hijos fueran pisoteados, no le importó que sus hijos fueran lastimados. Cuando los tuvo, los trató con crueldad, y no le importa si se pierden. Dice, porque cuando yo repartí la sabiduría, no le di su porción de inteligencia. Mira, pónganse de pie, vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si nosotros hemos sido hombres egoístas, si ha habido mujeres egoístas, Señor, en la casa, Padre.
Tú, mi Dios, eres un Dios de amor. Y eres un Dios que da, que nos enseñas a dar, Señor. Porque no te importó, no escatimaste en dar a tu Hijo. Y tu Hijo no escatimó en dar su propia vida por otros, por nosotros. Bendito Dios, que tenemos a este Dios que nos ama de esta manera, Señor. Gracias, Padre. Y mira, si el enemigo ha venido a sembrar esto, ha venido a querer poner su marca en esta casa, Señor, bórrala, Padre. Bórrala, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y ministre en nuestros corazones, Señor, el amor. Ese amor que tú nos enseñas a través de tu palabra. Porque Dios es amor. Así lo dice la palabra de Dios. Y el amor que tú nos enseñas es un amor que no busca lo suyo propio, sino es un amor que da. Y no solo nos lo dices a través de tu palabra, sino lo enseñaste con el ejemplo, Señor. Ven y renueva, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Padre. Por favor, Señor. Por favor, mi Dios, cambia nuestra mente. Borra, Señor, toda marca, todo aquello que el enemigo había querido venir a sembrar. Bórralo, Señor. Que sea el sello de tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a nuestros pensamientos. Y que nuestro actuar sea como dice tu palabra, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo sea el que sea evidente en nuestra vida, Señor. Y si nos hemos comportado, Señor, como estos hombres que dice tu palabra, Señor, como navales, como insensatos, si nos hemos comportado peor que los que no creen, Señor, porque no hemos sido capaces de proveer ni siquiera para los de nuestra casa, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Si ha habido mujeres, Señor, que se han comportado de esta forma egoísta, que no le importan sus hijos, Señor, que no le ha importado que sus hijos se pierdan por ir en busca de aquello que solamente le beneficia a ella. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, por favor. Mira, Señor, todos, el anhelo de esta casa, el anhelo de la iglesia es irnos contigo, Señor. Es irnos contigo, Señor. Renueva, Señor, nuestros pensamientos, Padre. Séllanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Sella nuestros pensamientos, Señor. Quita todo mal pensamiento, Señor. Y que las obras, que los frutos que se vean en nuestra vida, Señor, sean dignos de hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Reprende todo egoísmo en las familias, en nuestras familias, Padre. Y que el amor y la unidad, y que el verdadero amor que tú nos enseñas, Padre, que consiste en dar, no en buscar lo nuestro, sino en dar, sea el que sea manifiesto en esta casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Te bendigo y te alabo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Que tu presencia, que tu reposo y que tu bendición vaya, Señor, a donde quiera que ellos están, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor Jesús,
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, Señor. Señor, y danos una oportunidad más, Señor, porque queremos agradarte a ti, Señor, y no al hombre. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá, en su justicia y en su santidad. Ministerio Ebenecer presentó